¿Cuál fue el verdadero nombre de Jesús? Me preguntan en este comentario. Abordaremos este tema desde una perspectiva legítimamente hebrea. Los autores de estas compilaciones de lo que fue originalmente una tradición oral respecto de Jesús y que hoy conocemos como los Evangelios, para estos autores fue importante registrar la manera como es que aquel en el que identificaron a su Mesías recibió el nombre que tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario? Porque en la expectativa judía del primer siglo estaba el nombre que recibiría este descendiente del rey David por línea paterna, que sería legitimado por Dios para gobernar, es decir, este ungido, este Mashiach o Mesías. En la expectativa judía, reitero, estaba la idea de que entre las 7 cosas que fueron creadas antes de que este mundo fuese creado, entre esas 7 cosas estaba el nombre del Mesías. Así como los evangelios originalmente eran tradiciones orales y que en un determinado momento y por circunstancias muy específicas se decidió poner por escrito esas tradiciones y compilarlas en la forma que hoy conocemos como evangelios, exactamente de la misma manera, antiquísimas tradiciones judías que se transmitían y se preservaban de manera oral, también en un determinado momento y por las mismas circunstancias aciagas para la nación, por esas mismas situaciones, es que se decidió también compilar y poner por escrito esas tradiciones. Y hoy vamos a leer una de ellas que se encuentra en lo que hoy conocemos como el Tratado Talmúdico de Nedarim, folio 39b. Dice de la siguiente manera: Shivat devarim nivreu kodem shenivra haolam. 7 cosas fueron creadas antes de que este mundo fuese creado. Eluen, y estas son Torah, Utshuva, Gan Eden, Vegeinam, es decir, la Torah, Teshuvah, esto que en términos simples se dice arrepentimiento. Gan Eden es el huerto del Edén. Geinam es el Gehenna. Kisea Kavod, el trono de la gloria. Ubed Hamikdash, el templo. Y esto, Ushmo Shel Mashiach, y el nombre del Mashiach. Entonces, Shivat Devarim Nivreu Kodem Shenivra Haolam. 7 cosas fueron creadas antes de que el mundo fuese creado, y entre esas 7 cosas está el nombre del Mashiach. Entonces, había una expectativa respecto de este nombre. Y considero que es necesario tener esto en cuenta para reflexionar respecto de la siguiente pregunta. ¿Qué nombre hubiese podido satisfacer la expectativa judía respecto del Mashiach o Mesías? ¿Un nombre griego, un nombre arameo o un nombre hebreo? Vamos a analizarlo de esta manera. En español, el nombre Jesús no significa nada. ¿Por qué? Porque solamente es una adaptación morfológica, una adaptación lingüística de un nombre que procede del latín, pero que a su vez procede del griego. En las raíces del lenguaje español no hay nada que aporte significado a la palabra Jesús, que es un nombre propio. Entonces solamente es una adaptación morfológica. ¿Y cuál era el nombre en griego? En los códices está registrado como Yesous. ¿Y qué significa Yesous en griego? Tampoco significa nada, porque no existen en las raíces del griego algo que aporte significado a la pronunciación o a la adaptación morfológica Yesous. ¿Por qué? Precisamente porque solamente es una adaptación. ¿De qué? De un nombre que procede del hebreo. Esto es algo muy importante. Entonces, el nombre tendría que ser en arameo
para satisfacer la expectativa judía respecto del nombre que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para el Mashiach, ¿usted cree que una lengua que es foránea para el pueblo judío y que tuvo que aprender y adaptar para suplir sus necesidades comunicativas por causa del exilio, ¿usted cree que para ellos Dios preparó un nombre en ese idioma, en arameo, para el Mashiach? Entonces es algo en lo que, reitero, es importante reflexionar, es importante analizar. Había una expectativa que debía ser satisfecha para que así se cumpliesen algunos o muchos de aquellos aspectos que otorgarían legitimidad a aquella persona en la que tendrían que identificar al Mashiach o al Mesías. Ahora vamos a analizar algo que ocurre y que debido a la difusión en redes sociales se propaga y es un tema recurrente con el que de alguna u otra manera, con o sin intención, tenemos cierto contacto, es decir, con la pronunciación Yeshua. Hay quienes dicen que el nombre es Yeshua, otros dicen que el nombre es Yashua. En cualquiera de los dos casos se hace con la pretensión de que Shua significa salvación y Ya se refiere a Dios o, para algunos, Ye. Entonces, ya sea Yashua o Yeshua, significa Dios salva. Pero realmente se trata de un error en el que incurren muchos por simplemente depositar su confianza en alguna persona que se precia de conocer lo hebreo y que dice y sustenta bajo este mismo argumento de que Yeshua es un nombre teofórico donde Ya o Ye se refiere a Dios y Shua significa salvación. Lo cierto es que la palabra hebrea Shua no significa salvación. Hay una terrible confusión al respecto. La raíz hebrea que significa salvación es Yasha. Shua es una palabra hebrea que en realidad se refiere al que requiere salvación, al que clama, al que suplica, al que grita para que lo salven. Vamos a observar qué dice Job 30:24. Achloven ishlach yad im befidó laen shua. Ciertamente no extenderá la mano, im befidó, sin su calamidad, laem, a ellos, shua, clama. Es que la palabra hebrea shua se refiere al grito desesperado para poder llamar la atención, para poder hacerte notar de que requieres que alguien venga y te salve. Entonces, quienes alegan que el nombre es Yahshua, con la pretensión de que Ya se refiere a Dios y Shua significa salvación, lo que están haciendo es una profanación del nombre de Dios, porque están diciendo en la expresión Yahshua que Dios grita para ser salvado, que Dios está en una situación tal que requiere salvación. Y esto es profano desde cualquier punto de vista. Pensemos en lo siguiente. Si Dios requiere ser salvado, entonces algo más poderoso que Dios lo está amenazando. Y algo o alguien más poderoso que Dios tiene que intervenir para salvar a Dios. Eso es lo que comunicaría la expresión inexistente Yahshua, pero que algunos que preconizan esto que se ha dado a llamar Casa de Israel, raíces hebreas, tribus perdidas, etc., están comunicando cuando hacen esta amalgama profana de Yah y Shua. De tal manera que Yahshua no es el nombre. Ahora, Yeshua sí es un nombre hebreo, pero no es un nombre teofórico. Yeshua sí es un nombre hebreo, pero no es un nombre teofórico. ¿A qué me refiero cuando digo nombre teofórico? Lo que estoy diciendo es que no es un nombre que contenga al nombre de Dios, como por ejemplo Yeshayá. Yeshayá viene de la raíz hebrea Yashá,
que sí significa salvación, y Ya al final, que sí se refiere a Dios. Yeshayá significa que la salvación viene de Dios, o que la salvación es de Dios. O el nombre hebreo Yehoshua, que contiene el nombre de Dios al principio y que al final tiene esta forma del verbo hebreo yashá como Hosea. De tal manera que el nombre de Dios más Hosea da lugar a Yehoshua. ¿Y qué significa Yehoshua? Dios causa salvación. En cambio, el nombre hebreo Yeshua no es teofórico, solamente es otra forma de conjugar la palabra hebrea Shua. ¿Y qué significa la palabra hebrea Shua? Significa gritar, clamar para ser salvado. ¿Y qué significa Yeshua en hebreo? Yeshua en hebreo significa el salvado. El salvado. Es decir, cuando una persona recibe el nombre hebreo Yeshua, se está diciendo de él que él ha sido salvado. No que él es quien salva, sino que él ha sido o está siendo salvado. Ahora, existe también el nombre arameo Yeshua, y es aquí donde se produce una confusión. Yo espero contribuir al esclarecimiento. Yeshua puede ser un nombre hebreo, pero también puede ser un nombre arameo. Como hebreo, Yeshua significa el que es salvado o el que está siendo salvado. Y en arameo, ¿qué significa Yeshua? Yeshua en arameo no significa nada. ¿Por qué? Porque el nombre arameo Yeshua solamente es una adaptación morfológica del nombre hebreo Yehoshua. El nombre hebreo Yehoshua significa que Dios causa salvación. Y el nombre arameo Yeshua no significa nada en arameo porque no hay ninguna raíz aramea que aporte significado a la pronunciación Yeshua. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo que Jesús en griego no significa nada y por la misma razón por la que Jesús en español no tiene un significado en español. De igual manera, el nombre arameo Yeshua, que es una adaptación morfológica del hebreo Yoshua, este nombre Yeshua en arameo no tiene ningún significado. El nombre Yehoshua hebreo procede de la raíz hebrea yashá, que sí significa salvación. Pero esta raíz yashá tiene su equivalente en arameo, que es farak. Es decir, lo que en hebreo es yashá, en arameo es farak. Como se puede dar cuenta usted, el nombre Yeshua, arameo, no contiene ninguna de las letras de la raíz aramea farak. ¿Por qué? Una vez más, porque solamente es una adaptación morfológica del nombre hebreo Yoshua. Antes de continuar, una recapitulación con fines de esclarecimiento también, con la intención de clarificar esto. Yeshua puede ser un nombre hebreo y entonces tiene un significado y este significado es en voz pasiva. Significa él es salvado, el que es salvado o el que está siendo salvado. Y el nombre Yeshua también puede ser un nombre arameo, pero en arameo no tiene ningún significado porque solamente es una adaptación morfológica del nombre hebreo Yehoshua. Vamos a observar algunos versículos. En el texto hebreo, Génesis 49:18, aquí es importante que por favor presten mucha atención al sonido. Lishuateja kiviti Hashem. Por tu salvación esperé, oh Eterno. Aquí en Lishuateja, salvación procede de la raíz yashá. No se confunda con la palabra hebrea shua. Muy importante. Una vez más, solamente para aclarar esto. Recuerde que shua es una palabra hebrea que significa el grito que hace alguien que requiere ser salvado. Pero la raíz hebrea yashá sí significa salvación. Y los movimientos principalmente mesiánicos son los que
todo este tiempo están confundidos creyendo que Shua significa salvación. Cuando en Génesis 49:18 se forma la expresión Lishuateja, esa expresión es una forma de conjugar la raíz Yasha, que sí significa salvación. Entonces, Lishuateja, Kiviti Hashem, por tu salvación esperé, oh Eterno. Ahora vamos a leer cómo fue registrado en el Targum, es decir, en el texto arameo, este mismo versículo. ¿Cómo comienza en hebreo? Lishuateja. ¿Y cómo comienza en el Targum, en arameo? Lefurkanaj. Lefurkanaj. Recuerde que habíamos establecido o puesto de manifiesto que lo que en hebreo es la raíz yasha, en arameo es la raíz farak. Farak. Ahora escuche. Lefurkanaj. Ahí está la raíz farak. Lefurkanaj sabarit Hashem. Por tu salvación esperé, oh Eterno. Entonces, mientras que en hebreo dice Lishuateja, en arameo dice Lefurkanaj. Vamos a ver ahora Éxodo 15:2. Presten mucha atención. Ozi besimrat Hashem vaihili Lishua. Este Lishua también procede de la raíz hebrea Yasha. ¿Y qué significa Ozi besimrat Hashem vaihili Lishua? Fuerza mía y canto mío es el Eterno, y fue para mí Lishua, para salvación, de la raíz hebrea Yasha. ¿Y cómo se encuentra esto en el Targum? Éxodo 15:2 de la siguiente manera. Takfi betushbathi deila Hashem. Mi fuerza y mi alabanza es el temible o el reverenciado Dios. Va'amar bemeinre, y dijo en su palabra, Bahavali, presta atención, Lefarak, y fue para mí Lefarak, para salvación. Nuevamente aquí está la raíz Farak, donde en el texto hebreo dice Lishua, que procede de la raíz hebrea Yasha. Entonces, en Éxodo 15:2, donde en hebreo dice Lishua, de la raíz hebrea Yasha, en el Targum, en arameo, dice Lefarak, de la raíz aramea Farak. Es decir, en arameo no existe la raíz Yasha. Por ende, el nombre Yeshua, el nombre arameo Yeshua, no tiene significado en arameo. ¿Por qué? Porque solamente es una adaptación morfológica del nombre hebreo Yoshua. ¿Y qué significa el nombre hebreo Yoshua, que procede de la raíz hebrea Yasha? El nombre hebreo Yoshua significa que Dios causa salvación. Entonces, en respuesta a la pregunta inicial que dio lugar a todo este vídeo, es ¿cuál fue el verdadero nombre de Jesús? Bueno, no puede haber sido en arameo, porque en arameo no significa nada, mucho menos en griego, porque también es solamente una adaptación morfológica con fines de poner por escrito una tradición y poderla comunicar a los judíos de la diáspora que estaban helenizados y por ende hablaban griego. Entonces, el nombre fue el nombre hebreo Yoshua. ¿Y qué significa? Que Dios causa la salvación. La pregunta en el comentario es un poco más amplia porque va dirigida en términos personales y me plantea esto, ¿no? La persona que dejó el comentario, ¿por qué le llamas Jesús? La razón por la que yo le llamo Jesús es con fines también comunicativos. Así como en los códices o cuando estos judíos que identificaron en Jesús a su Mesías tuvieron que comunicar ese mensaje, esa buena noticia, ese evangelio a las comunidades judías de la diáspora y tuvieron que adaptarlo al griego con fines comunicativos, de igual manera yo empleo la palabra Jesús, que es como se conoce a esta persona en el mundo hispanohablante, por razones comunicativas.